La presentación que realizo en este video es una continuación de las presentaciones anteriores en las que vengo desarrollando la serie La ley y el proceso legislativo en el Perú. Previamente he hecho una revisión del saber técnico y el saber político del legislador. Precisamente en la tarea dictaminadora es donde se percibe la capacidad que tiene el legislador de integrar esos saberes de los que originalmente carece, si es que la ley del deseo con la que parte su trabajo representativo es adecuadamente utilizada por el deseo de ley, en el que debe integrarse la tarea de estudio y reflexión sobre materias con las que se presta este servicio público a la sociedad, de acuerdo a las cuales la demanda de representación, la demanda de ley en la comunidad queda satisfecha con la adecuada apreciación de la realidad con la que se va a trabajar para procesar instrumentos que permitan mejorar las condiciones de vida de la sociedad. En este video, el objetivo es presentar dentro de las metodologías de evaluación de las iniciativas legislativas el sustento metodológico de los dictámenes. Se realizará una presentación más o menos sencilla de los diversos tipos de metodologías con las que se puede trabajar la sustentación de los dictámenes. No es una presentación exhaustiva ni profunda de cada una de las metodologías, sino es solo una presentación de la estructura de cada una de ellas, con el fin de que se conozca cuáles son los principales aspectos en los que tiene que fijarse quien necesita utilizarlas para preparar los dictámenes primero y para analizarlos después, con el objetivo de conocer mejor las posibilidades que tiene un proyecto de norma en relación con la necesidad de corregir, de mejorar o de optimizar o de innovar la situación que recibe el legislador cuando inicia su trabajo legislativo. Dentro de las metodologías que cabe referir para desarrollar el trabajo dictaminador, podemos mencionar las que se registra en la pantalla. En primer lugar, cabe señalar que tenemos la metodología del análisis de admisibilidad, luego los antecedentes legislativos que tenga la iniciativa, el análisis temático, la evaluación del impacto social, el análisis costo-beneficio, el impacto normativo y el impacto ambiental. En principio serían entonces 7 distintas metodologías que son parte del trabajo que se realiza en la preparación del dictamen antes de ser objeto de deliberación, de reflexión, de comentarios y de alcances que realizan los legisladores durante el proceso de deliberación de la iniciativa en una comisión ordinaria. Para empezar entonces, el análisis de admisibilidad tiene en cuenta los siguientes aspectos o interrogantes. En primer término, la pregunta es relativa a la competencia del proponente. ¿Tiene quien propone la norma competencia para presentar un proyecto de ley, una proposición de ley de este contenido, de esta materia, de estas características, o existe una reserva normativa que impida que quien presenta la iniciativa pueda presentarla sobre determinada materia, sobre la materia y sobre los alcances que tiene bajo su competencia la comisión. ¿Existe una reserva normativa además que tenga carácter excluyente o existe una reserva normativa
susceptible de alcances distintos o menos rígidos que permitirían que el proponente pueda presentar esa iniciativa. El análisis de admisibilidad supone igualmente la revisión de la constitucionalidad en la presentación del proyecto. Debe exhibirse los argumentos que permitirían entender que estamos ante una norma que no afecta los contenidos constitucionales de una manera directa, flagrante o fácilmente detectable. Si existe duda sobre la constitucionalidad, el análisis de admisibilidad no excluye la presentación de la iniciativa ni cabe que pues, se proponga su improcedencia. Cuando hay dudas sobre la constitucionalidad, este tema debe ser objeto de un análisis posterior. Luego es importante dentro del análisis de admisibilidad que se revise la competencia de la comisión. ¿Tiene la comisión competencia para conocer u opinar sobre la materia que ha sido derivada para su conocimiento y para su consideración? Hay algunos casos en los que por alguna razón, por algún error o por alguna percepción difícil de precisar, un proyecto de ley es derivado a una comisión y la comisión estima que no tiene la competencia necesaria para abocarse a la materia y en ese caso, dentro del análisis de admisibilidad, se debe precisar que la recomendación es la inhibición de la comisión sobre esa materia. El requerimiento jurídico de la legislación. Es importante revisar si es que ya existe una norma sobre la materia o si existe un vacío o deficiencia que justifique su corrección legal. El análisis periférico y, si se quiere, liminar provisional de la iniciativa permitiría advertir si es que es un cuerpo de artículos que ya regula una materia que ha sido previamente atendida dentro del sistema jurídico nacional. De igual forma, dentro del análisis de admisibilidad, se hace la revisión sobre si existen o no proyectos de ley con texto similar o proyectos similares previamente rechazados. Si existen proyectos que han sido rechazados por el Pleno, dentro del análisis de admisibilidad debe declararse que son inadmisibles porque el reglamento del Congreso prevé que no cabe presentar proyectos de ley que han sido rechazados en la misma legislatura. Tendría que esperarse hasta una siguiente legislatura para presentar una proposición de ley sobre materia rechazada o declarada inadmisible por el propio Pleno. Finalmente, dentro del análisis de admisibilidad, también se revisa si es que el proyecto cuenta o no con el análisis costo-beneficio, si es que se ha incluido dentro del sustento el impacto normativo o si es que requiriéndolo se precisa de un análisis de impacto ambiental, de carecer de una de estas características o requerimientos que el reglamento exige que consten como fundamento de la iniciativa, debe de mencionarse dentro del análisis de admisibilidad y recomendar la no admisión de la iniciativa presentada y objeto de un dictamen. En segundo lugar, la otra metodología que podemos utilizar en el proceso dictaminador es la referida a los antecedentes legislativos. Los antecedentes legislativos consisten en los proyectos que han sido presentados previamente dentro del mismo periodo constitucional o en periodos constitucionales precedentes que sirven como marco histórico del deseo del legislador para regular la misma materia o materia similar o materia afín dentro de nuestro espectro normativo. Los antecedentes legislativos pueden revisarse tanto a nivel del sistema de información legislativa con que cuenta el Congreso, como a través del archivo del propio Congreso.
una gran parte del archivo ha sido ya digitalizado y es posible encontrar información a través del sistema informático, pero no en todos los casos se cuenta con la digitalización de la información, en particular la referida a las cámaras, el periodo bicameral, en lo que se refiere, por ejemplo, al siglo XIX y una gran parte del siglo XX, sobre todo la primera mitad del siglo XX. En el archivo del Congreso se puede encontrar doble fuente, el archivo del Fondo Histórico y el archivo denominado Fondo de Gestión. En el Fondo Histórico del Archivo Documental del Congreso se puede encontrar referencias a expedientes de la Cámara de Diputados y del Congreso desde el año 1822 y se divide por periodos. Cada uno de los fondos históricos cubre un periodo determinado que puede depender de la Cámara en la que se desarrolló la actividad legislativa, el Senado o diputados, y por periodos históricos que pueden ser de 1822 a 1968, el de la Cámara de Senadores desde 1829 hasta el año 1904 y así sucesivamente, e incluye la posibilidad de revisar los documentos legislativos que se han presentado dentro de periodos constituyentes, así como las etapas en las que previamente el Congreso ha recibido información legislativa de los congresos regionales, como los que tuvimos entre el periodo 1919 y 1929, con la Constitución del año 1920, o la Asamblea Constituyente del año 1978 al año 1979. Estos expedientes incluyen la documentación y los dictámenes, así como las actas del Pleno y el diario de debates que va desde el año 1855 hasta el año 1979 y recientemente el diario de debates que rige a partir de el año 1980 hasta el año 2006 más o menos. Luego, en materia del fondo de gestión, se consigna la información relacionada con los expedientes tramitados entre el año 1980 y el año 2016. El material archivístico que se puede revisar para examinar los antecedentes legislativos en el Congreso supone el uso de los libros toma de razón, que son los que se utilizaba en mesa de partes, son mamotretos, de documentos muy pesados y grandes en los que se registraba manualmente la información sobre la sumilla de la iniciativa y los aspectos relacionados con la comisión a la que se ha asignado, la fecha en la que llega el dictamen, si el dictamen fue aprobado por el Pleno en determinada fecha o si se rechazó, etcétera. De igual forma, este fondo de gestión también incluye inventarios que contienen series documentales como acusaciones constitucionales, comisiones investigadoras. Se tiene también índices por autor, por materia o por comisión. De igual manera, en el fondo de gestión del archivo del Congreso puede consultarse en la página web del Congreso, donde existe un archivo digital de la legislación del Perú, una base de datos institucional de proyectos de ley. Por último, en el archivo del Congreso también se encuentran los diarios de debates y las actas que han sido aprobadas durante el proceso legislativo. La tercera metodología es una que sirve al legislador a partir del servicio que se solicita a la oficina al Centro de Investigación y Documentación Parlamentaria, al DIT. Este trabajo se realiza a pedido de cada una de las comisiones y lo llevan a cabo investigadores del Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria. La metodología de la que se vale el personal que trabaja en este departamento de investigación supone, en primer lugar, la ubicación de la situación de hecho que exige o releva o supone la necesidad del proyecto de ley presentado.
El análisis implica la identificación, descripción y explicación del problema a partir del cual se plantea la conveniencia, la relevancia y la pertinencia de una norma como medio idóneo para solucionar una problemática de la sociedad que invoca el legislador cuando presenta la iniciativa. Se hace una revisión con carácter imparcial para determinar si justifica o no la apreciación contenida en el proyecto de ley. Enseguida, el análisis temático supone la elaboración de un diagnóstico general en el que se analizan los hechos de la situación problemática, las características, las causas o los efectos de que esa situación ocurra, de manera que se pueda determinar si la ley es el medio eficaz para atender la situación problemática conforme al diagnóstico o si existen medios eventualmente más eficaces o más pertinentes que la ley para solucionar la problemática que se menciona como objeto de un tópico legislativo. Para hacer este análisis se realiza la identificación de las variables, se define la información necesaria, se recopilan los datos, luego de recopilados los datos, previa identificación de las variables que debe analizarse, la oficina del Departamento de Investigación inicia el proceso de estudio y valoración de las alternativas para la situación a corregir, con el objetivo de determinar si efectivamente es la ley el camino más adecuado y en qué sentido puede mejorarse la solución de la problemática que origina la iniciativa legislativa con el fin de corregir esta situación social. Enseguida, luego del estudio, se presenta la argumentación de los resultados obtenidos durante el análisis, durante el estudio de la información, y se presentan estos argumentos con el objeto de determinar si se recomienda o no algún tipo de mejoramiento dentro de la propuesta o si es que existe alguna dificultad seria que conllevaría la dificultad de aprobarla a través del proceso dictaminador. Por último, este análisis temático comprende también las conclusiones sobre la alternativa legislativa. Otra metodología un poco más complicada en su uso y que suele por ahora no utilizarse porque se carecen de medios, sin embargo, es un requerimiento que viene siendo sentido a lo largo del tiempo, es la evaluación del impacto social de la norma. En este caso estamos revisando dos tipos de metodologías de esta naturaleza. La evaluación de impacto social ex ante, que supone una evaluación prospectiva o concurrente, en el mejor de los casos, de una iniciativa legislativa, y la evaluación retrospectiva, que supone el trabajo de evaluación ex post, es decir, cuando la ley ya ha regido en el tiempo. La evaluación prospectiva se realiza antes de que la ley inicie su vigencia. Cuando nos encontramos en un tipo de evaluación ex ante, a diferencia de la evaluación ex post, se inicia con la definición del problema, la definición de los objetivos, qué soluciones son las que se pretende alcanzar, se evalúa si es que la ley sería adecuada para atender e impactar positivamente en la sociedad, se realiza un análisis detallado de los efectos contrastando con los datos que provee la realidad a partir del reconocimiento de la línea de base en la que se encuentra la situación identificada como objeto de la legislación y se provee de una decisión respecto del contraste que se realiza entre la realidad y la propuesta normativa para determinar si el impacto será un impacto significativo, si será valioso el proyecto de ley para solucionar la realidad cuestionada, o si por el contrario convendría revisar aún más el contenido de la legislación
para impedir que con ese mismo texto se apruebe en el proceso deliberativo en el Pleno. Y por último, si ocurre que la sugerencia es que se tome la decisión de aprobar la norma con o sin correcciones, la recomendación es que cabría la implementación y ejecución de esa ley por contener información que efectivamente permitiría corregir la realidad. En cuanto a la metodología de carácter retrospectivo, esta supone que se trata de una ley que ya ha sido aprobada y que rige en el tiempo. Es decir, es una ley que ya ha sido ejecutada e implementada luego del proceso de aprobación de la norma. La metodología de evaluación de impacto social de carácter ex post o retrospectivo supone el análisis sobre los efectos y sobre el impacto que ha causado una ley en la realidad que pretendió corregir, mejorar, afectar o innovar. Entonces, cuando hablamos de la metodología denominada de evaluación de impacto social de carácter ex post o retrospectivo, de lo que nos estamos ocupando es de la evaluación de los resultados de una ley que ya rigió en el tiempo para verificar si los efectos alcanzados en la realidad fueron los mismos, mejores o peores que los que se anticipó que debieran existir o si ameritaría, por lo tanto, alguna modificación en la ley aprobada, sea su derogatoria, sea su prórroga como vigencia en el tiempo o la realización de ajustes que permitieran ajustar mejor las deficiencias que se pudieran haber advertido durante la implementación o el campo de acción de la ley de forma que se profundicen sus alcances frente a la situación problemática que se identificó como objetivo para aprobar la norma. En este caso, el tipo de metodología que supone la evaluación del impacto social supone en principio un diseño del proyecto de evaluación de la ley. No es un diseño del proyecto de ley, es un diseño del proyecto de evaluación. Primero tiene que diseñarse cómo se piensa realizar la evaluación de la ley a partir del reconocimiento de que ésta ya ha sido aplicada y ejecutada en el tiempo. Entre los criterios que permiten realizar el diseño del proyecto de evaluación de la ley, contamos, por ejemplo, la identificación de los criterios de evaluación, para lo cual se toma en consideración el grado de logro de metas que ha tenido la ley vigente, la ley en ejecución en materia de evaluación, el costo que ha significado, los efectos costo-beneficio que han representado en la ejecución, el grado de aceptación que ha tenido la ley, la efectividad práctica de la ley en el campo de su acción en la sociedad y las consecuencias no deseadas que pudieran haber surgido como consecuencia de la presentación del proyecto y de su aplicación y vigencia a lo largo del periodo que va a ser objeto de evaluación. En segundo lugar, es parte del diseño del proyecto de evaluación de la ley la determinación del enfoque de la evaluación, qué es lo que en particular va a ser objeto de evaluación con este análisis de la conveniencia de los resultados alcanzados con la ley que ha sido implementada en el tiempo. En tercer lugar, el tipo de comparación que se va a realizar dentro de la evaluación que se lleve a cabo. Una comparación de rendimiento con la meta fijada para la ley, una comparación entre el antes y el después con una línea de base, un análisis ex post y la casuística de sucesos que permitan comprender mejor qué cosa es lo que ha ocurrido y a través de la casuística determinar por qué rigió, por qué no rigió, qué efectos no deseados se han presentado
y qué tipo de ajustes no se previeron adecuadamente de manera que se integren dentro de un posterior proyecto de modificación de la legislación. En cuarto lugar, el diseño supone la identificación de los indicadores operativos de evaluación. ¿Qué cosa es lo que va a permitir juzgar el nivel de logro o, por el contrario, las deficiencias que se hayan advertido en el proceso de ejecución? Los indicadores operativos permitirán calificar como positiva o como negativa la aplicación de la norma con un criterio mensurable, es decir, estos indicadores permitirán señalar si es que debido a un indicador positivo ha sido aceptable la aprobación de la ley y su ejecución, o si por el contrario los indicadores operativos pueden demostrar un retroceso respecto de lo que se esperó que se iba a alcanzar, o no ha significado absolutamente nada y ha sido indiferente la aprobación de la ley respecto de la situación problemática que se mencionó como objetivo para aprobar la norma. La selección de métodos de acopio de datos también es relevante dentro de la etapa de diseño del proyecto de evaluación de la ley. La selección de métodos de acopio que permite que a la hora de acercarse a la realidad se reconozca que existe una metodología neutral o imparcial para obtener la información de una manera que no desvíe ni sesgue el recojo de información con alguna preferencia o interés del investigador que tiene en sus manos el proceso de acopio de la información que se requiere para evaluar la ley. Y por último, dentro del diseño del proyecto de evaluación también se debe indicar cuál va a ser el procedimiento de análisis, qué metodología de análisis se va a realizar una vez que se haya obtenido los datos necesarios para evaluar la realidad sobre la que se referirá la evaluación, y respecto de la cual se aplicarán los indicadores operativos para determinar si hubo avance, si hubo retroceso, si ha sido indiferente, o si por el contrario debe eliminarse del espectro normativo la ley que ha generado efectos no deseados demasiado graves como para que se mantenga dentro del espectro de la vigencia del sistema, en el sistema jurídico. Luego que se realiza el diseño del proyecto de evaluación de la ley, nos encontramos en la etapa de la ejecución del proyecto de evaluación de la ley. Entonces estamos distinguiendo la etapa del diseño del proyecto de evaluación de la etapa de la ejecución del proyecto de evaluación, en la que se provee efectivamente del acopio de datos, los mismos que deben ser reportados periódicamente. Se realiza el trabajo de campo, se realiza talleres con expertos para que opinen sobre el impacto que ha generado la ley, aislando en lo posible las variables que pudieran afectar la evaluación del efecto que genera la ley y no otros distintos a la ley en la afectación de la realidad. Y por último, dentro de la ejecución del proyecto, se resalta también el material relevante que permite identificar la conveniencia de la norma o, por el contrario, su inconveniencia o su rechazo respecto del material que debe ser objeto de análisis. Por último, la última etapa en el proyecto de evaluación del impacto de la ley. Esta evaluación del impacto retrospectivo supone el análisis de los datos acopiados, la evaluación de la calidad legislativa de la ley evaluada y la documentación de la evaluación versus las recomendaciones que se ofrecen para que el proceso de evaluación sea adecuadamente tomado en consideración por el legislador que recibe esta información, de manera que
le permita contar en ella con un insumo para mejorar, corregir o, por último, derogar la legislación si es que los efectos han sido negativos. El último aspecto de esta evaluación del impacto retrospectivo de la ley es la recomendación respecto a si debe o no revisarse la legislación o si esta más bien debe reafirmarse y prorrogarse a través del proceso legislativo. Una metodología que no está adecuadamente incluida dentro de los procesos de evaluación de las normas es la metodología relativa al seguimiento y aplicación del cumplimiento de la ley, que no es lo mismo que la evaluación del impacto social de la ley. En este caso, este tipo de metodología lo que pretende es determinar si la ley se está aplicando de conformidad con el texto de la propia norma. ¿Rige o no rige la ley? El Congreso usualmente aprueba las leyes, pero no cuenta con una metodología que permita monitorear si la ley que el Congreso quiso que existiera es una ley que se viene aplicando y si se viene aplicando de conformidad con los preceptos o con los alcances que tuvo la norma durante su proceso de discusión y aprobación en el Congreso. Se trata de la metodología de legislación y control normativo del Congreso, que puede parecerse a la evaluación del impacto social en algunos alcances, pero el objetivo no es la evaluación del impacto social. El objetivo es que esas leyes que han sido priorizadas según un proceso de programación por el Congreso son leyes a las que se les hace un seguimiento para determinar si es que esta ley es utilizada por los operadores en el sistema, sean operadores estatales, sean operadores privados, si es que estos operadores cumplen efectivamente con aplicar la norma de conformidad con la voluntad del legislador. En este caso, las leyes se aprueban cuando se anticipa que los beneficios colectivos serán más altos que el costo, pero determinar que esta ley deba ser aprobada porque los beneficios son más altos que el costo, no sabemos si es que se aplicará de conformidad con la voluntad del legislador o si se distorsionó o desvió el espectro de su aplicación por los operadores. El Congreso controla la oportunidad y de fidedignidad en la aplicación y cumplimiento de las leyes aprobadas. Esta metodología supone que se revise si el Congreso además hace efectiva la responsabilidad de quienes tienen el deber de aplicar y cumplir los términos de la ley. Este es un aspecto de control que realiza el legislador respecto de los operadores responsables de aplicar y cumplir con los términos de la ley. Por último, se revisa también si el Congreso es responsable de verificar que las leyes aprobadas tienen impacto socialmente positivo en el país, pero no con la rigurosidad de la metodología de la evaluación del impacto social de la ley de carácter ex post o retrospectivo, sino fundamentalmente con el objeto de determinar si la dimensión normativa se cumplió, es decir, una evaluación del impacto normativo en la esfera social, en la aplicación social de la norma. Otra metodología que tiene reconocimiento parcial dentro de nuestro proceso legislativo es la relacionada con el análisis costo-beneficio en los dictámenes. De acuerdo al reglamento del Congreso, existe la exigencia de la presentación de los análisis costo-beneficio en los proyectos de ley para que estos se presenten anticipando a los involucrados qué efectos va a tener y si socialmente, por último, la aprobación de una norma de esas características va a representar un beneficio social a la totalidad de la colectividad o no. Este tipo de análisis costo-beneficio de los proyectos no aplica, no se exige
respecto de la elaboración de los dictámenes. Sin embargo, es necesario integrar dentro de la evaluación de, de los proyectos de ley que se presentan, es necesario verificar que el análisis costo-beneficio que se presenta en los proyectos de ley es un análisis apropiado de acuerdo a la naturaleza de la labor que realizan las comisiones en el proceso dictaminador. El análisis costo-beneficio de los dictámenes permite detectar eventuales distorsiones no enunciadas en el diseño del proyecto de ley y evaluar la eficacia de las acciones propuestas como solución para los problemas descritos en la iniciativa legislativa. En este caso, esta metodología tiene en cuenta una evaluación más estricta del impacto o efectos de la intervención estatal en la sociedad que la metodología con la que se presentan los proyectos de ley, que no está sujeta a estándares de exigencia que sí son exigibles para las comisiones. Sin embargo, repito, esta exigencia del análisis costo-beneficio no existe a nivel normativo en nuestra organización parlamentaria. Este análisis costo-beneficio en los dictámenes supone, para repasar la metodología, el análisis de qué acciones son propuestas para solucionar el problema de la realidad y para cumplir tales acciones, así como quién debe ejecutarlas. Aquí se entra en una dimensión un poco más operativa porque se llega a identificar quiénes serán los responsables que estarán a cargo y tendrán la capacidad de cumplir las acciones que se propone para solucionar el problema de la realidad. En segundo lugar, el análisis costo-beneficio en los dictámenes importa la identificación de quiénes serán los afectados por el proyecto. Se revisa la propuesta que se trae en el proyecto de ley y se precisa si son todos los afectados, si son menos, si son más, o dentro de los afectados, quiénes son los que serán más vulnerables dentro del proceso de aplicación de la norma. En tercer lugar, el análisis costo-beneficio en los dictámenes importa la identificación de quiénes se benefician, por qué se benefician y cómo con la ley se van a beneficiar si es que esta es aprobada. La pregunta que tiene que revisarse en este caso es quién asume los costos, por qué los asume y cuáles serían los costos de acuerdo a los términos del proyecto de ley que se presenta. O sea, se trata de contrastar y de reconocer efectivamente qué costos tiene la ley más allá de quiénes sean los afectados, quiénes van a pagar los costos, por qué van a pagar los costos, qué cargas le va a significar a un sector de la sociedad determinado la existencia de esta norma. En cuarto lugar, el análisis costo-beneficio en los dictámenes supone la revisión de qué efectos o impacto generará la aprobación de la ley en la sociedad respecto de la situación actual. Es decir, se proyecta el impacto que tiene el proyecto de ley respecto de la situación económica o registrada en el momento en el que se presenta el proyecto de ley en la realidad. Y se debe atender la pregunta de si es la ley la solución más eficaz frente a los problemas que pretende corregir o si hay otros instrumentos de política social, de política fiscal, de política laboral, etcétera, con los cuales se pueda atender de mejor forma el registro de la sociedad al momento en el que se toma la fotografía para presentar el proyecto de ley. Por último, el análisis costo-beneficio debe concluir con una sugerencia de decisión. ¿Qué decisión es la más recomendable luego de evaluar los efectos cuantitativos o cualitativos de las acciones propuestas en la ley? Eh, la siguiente metodología que corresponde revisar de manera general es la denominada metodología del impacto normativo de la norma. En este caso, el análisis se realiza respecto de la colisión que puede tener el texto del proyecto de ley respecto de la legislación vigente, de los principios constitucionales o de la legislación
o de los principios supranacionales que son de carácter exigible en el Perú por ser parte de nuestro ordenamiento nacional. La colisión constitucional o supranacional supone, por lo tanto, el contraste de los alcances de la iniciativa presentada con la Constitución, con los tratados sobre derechos humanos, con las sentencias del Tribunal Constitucional y con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En segundo lugar, la evaluación del impacto normativo supone la revisión de la jerarquía y de la competencia normativa en el texto que se presenta como una propuesta de legislación. Debe hacerse una revisión de la materialidad y de la propiedad legal, una exclusión de competencias privativas a nivel horizontal o vertical, es decir, si dentro de la jerarquía normativa corresponde que la materia no sea objeto de legislación por el Congreso, sino por una instancia horizontal como puede ser el Poder Ejecutivo, o si por el contrario esta materia tiene carácter excluyente respecto de niveles normativos inferiores al Congreso, como pueden ser los gobiernos subnacionales, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales de carácter provincial o distrital. En tercer lugar, el impacto normativo supone la integración, que incluye la argumentación y juicio de factibilidad o impedimento técnico normativo para su integración en el sistema constitucional y legal. Es decir, qué dificultades tendría esta norma para ser integrada, qué tan factible o qué tan difícil sería que se integrara de acuerdo a los términos en los que aparece la propuesta normativa. Y por último, se concluye si es que conviene la aprobación del texto sin modificación o si es que correspondería realizarlo con algún proyecto sustitutorio para ajustar las exigencias de la materia a legislar con las necesidades que tiene el sistema jurídico respecto de esa materia. Y por último, la última de las metodologías es la evaluación de impacto ambiental, que de acuerdo al reglamento se realiza únicamente si es que la materia lo amerita. No en todos los casos se exige una evaluación del impacto ambiental. La evaluación del impacto ambiental supone una revisión del efecto que tiene la aprobación de la norma o del proyecto de norma respecto de diferentes materias que tienen que ver con el sistema ecológico o el sistema ambiental. Para hacer una revisión genérica, por ejemplo, la evaluación del impacto ambiental tiene en consideración las áreas naturales, los problemas de conservación del medio ambiente, contaminación, deforestación, diversidad biológica, la gestión ambiental, los residuos sólidos y los recursos naturales que deben ser objeto de protección. Cuando se identifica el aspecto ambiental que puede afectar la propuesta de norma, la evaluación de impacto ambiental supone que tiene que hacerse una revisión de diversos factores y el efecto que generan en la materia sobre la cual la norma va a sufrir algún tipo de afectación. Se revisa, por ejemplo, en qué intensidad va a quedar afectadas las materias que se están analizando, la deforestación, los residuos sólidos, la contaminación, las áreas naturales, en qué medida hay una afectación extensa o mínima, el momento en el que cabe que este impacto ambiental sea más intenso o extenso, la persistencia del impacto, la capacidad de recuperación en caso que el impacto fuera negativo, la suma de los efectos que se genera cuando se tiene en consideración la intensidad, la extensión, el momento, la recuperabilidad, etcétera, y la periodicidad con la que cabe que este impacto ambiental afecte la zona de nuestra realidad que ha sido o que puede ser afectada con la medida legislativa. La evaluación de impacto ambiental
empieza con la definición del problema ambiental, la identificación del ámbito de impacto y luego se realiza el análisis de incidencia y la magnitud con las categorías que he mencionado, intensidad, extensión, momento, etcétera, etcétera. Y por último, se llega a la conclusión en relación con la posibilidad de que debido a el impacto que pueda generar, es favorable o no es favorable que se apruebe esta norma en función del daño o del beneficio que se genere en la diversidad de aspectos que comprende el sistema ambiental, las áreas naturales, la diversidad biológica, la contaminación, los residuos sólidos, etcétera, etcétera. Esta sería entonces la última de las metodologías, entre probablemente muchas otras que puedan existir, pero que resultan pertinentes para mejorar el proceso dictaminador. El uso de estas metodologías es el que queda en manos del personal técnico que prepara los proyectos de dictamen para efectos de que la comisión cuente con este saber técnico que se integra dentro del proceso político. Es una forma de subsanar las deficiencias de competencias que tiene el legislador dentro de nuestro sistema político. Nuestro sistema político, como ya lo he referido previamente, no exige en el legislador determinadas competencias. Si ocurriera que los partidos políticos proponen candidatos con competencias que permitirían desarrollar mejor su función legislativa o de control político, obviamente se agregaría aún mucho más valor a nuestro sistema político. Eso sería lo óptimo, pero aún así, aun cuando los legisladores contaran con competencias técnicas o con competencias cognitivas especiales que permitirían el mejor desarrollo de su tarea legislativa o de control político, eso no impide ni niega que a la vez que llegan al proceso dictaminador cuenten con el apoyo de expertos que les permitan evaluar mejor las realidades de acuerdo a la experiencia con la que llega el legislador a desempeñar su trabajo representativo. Con esta metodología, entonces, concluyo el espacio que he destinado a la presentación del sustento metodológico de los dictámenes en el proceso legislativo.